Vamos a empezar la clase entonces contando eh, vamos a la pizarra. Ahí está. Buen día, ¿cómo estás, Caro? Sí, ya puse para grabar. Está. Sí. Eh, bueno, estoy compartiendo la pantalla también, así que los que están en Jitsi pueden ver, solo que, bueno, queda así medio chiquitito, no hay mucha forma de hacer bien que se vean, que se vea todo bien. Bueno, eh, la unidad 3 empieza dando la definición de número primo y es una definición que está hecha sobre los números enteros, ¿sí? Entonces estamos pensando en que estamos trabajando con los naturales, el cero y los opuestos de los naturales. Por eso la definición habla de que un primo es aquel que tiene cuatro divisores: uno menos uno, p y menos p. Muchas veces lo que se hace es trabajar con los primos positivos y pueden encontrar en otros lugares la definición de que un primo es aquel que tiene exactamente dos divisores. En ese caso, eh, si no está explicitado que está trabajando con los naturales, ustedes tienen que saber que es así. Acá, entonces, como última parte de la definición, dice que si un número tiene más de cuatro divisores distintos, se dice compuesto. Entonces, el conjunto Z va a quedar separado en dos clases, al menos, donde de un lado van a estar los primos, del otro lado van a estar los compuestos, pero resulta que aparecen estos casos que tenemos que poder saber a dónde lo metemos, ¿no? Eh, ¿Cuántos divisores tienen el uno y el menos uno? Bien. Entonces no son primos porque tienen dos en vez de cuatro, no tienen cuatro, ¿no? No, pero si los pones en los naturales, el uno tiene un solo divisor. O sea, es lo mismo, o sea, se reduce todo a la mitad. Entonces, yo justamente acá hay que dejar un lugar aparte porque hay una tercera clase que Z se divide en números primos y compuestos, y acá van el uno y el menos uno, que también tienen una característica particular porque los podemos llamar que son las unidades, ¿no? Porque son los que me permiten armar al resto de los números, y además son los únicos que tienen inverso multiplicativo. O sea, si recuerdan, dos números son inversos cuando A y B son inversos, si A por B me da 1, ¿no? Entonces, en Z, 3 por qué número me va a dar el 1. Es el 1/3, el inverso multiplicativo del 3, pero 1/3 no es un número entero. Entonces, los únicos números enteros que tienen inverso son justamente el 1 y el menos 1. ¿Y qué hacemos con el 0? ¿Dónde va este? Compuestos. Eso. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cuántos divisores tiene el 0? ¿Qué números multiplicados por 0 dan 0? Todos. Entonces tiene más de 4 divisores. ¿Sí? Entonces le podemos sacar
Ahí voy a editar y le voy a sacar los signitos porque ya no es una pregunta. El 0 viene a ser un número compuesto. Lo que estas tres clases en que se dividen los números enteros no son no son del mismo tamaño, ¿no? O sea, hay infinitos números primos. La demostración de que hay infinitos números primos la van a hacer en álgebra 1, y igual es bastante fácil de entender, y es una de las demostraciones que tiene mayor historia en la matemática, porque está en el libro de Euclides del siglo III a.C. y por supuesto que también, como los griegos tenían algunos resquemores para usar el concepto de infinito, o sea, porque en realidad el mayor problema es que no lo tenían inventado el concepto de infinito, pero esa cuestión de tener infinitas cosas es como imposible para el sentido común. Entonces la demostración de que existen infinitos números primos, que es la manera en que nosotros lo decimos después de más de 2000 años de historia de matemática, donde se acepta el concepto de conjuntos infinitos, la forma en que escribió Euclides que existían infinitos números primos es que si tengo una cantidad finita de números primos, puedo encontrar uno más grande que todos esos primos que tengo ahí. Entonces, de alguna manera, los griegos lo que hacían para trabajar con el infinito era un infinito potencial, en el sentido de que siempre se puede seguir agregando y acumulando números primos. Los números compuestos, por supuesto, también son muchísimos, y uno se podría preguntar si hay más números primos que números compuestos, por ejemplo. ¿A ustedes qué les parece? Bueno, pero es no sé si decir una intuición, porque la intuición parecería que como los primos vienen raleados, digamos, se aparecen de a poquito, los compuestos parecerían ser más, ¿no? Pero si uno acepta la teoría del infinito, justamente, que fue la de conjuntos infinitos, que fue creada por Cantor, se puede establecer una función biyectiva que conecte a cada número primo con cada número compuesto, y eso va a mostrar que la cantidad de números primos y la cantidad de números compuestos son la misma cantidad, porque una biyección lo que me cuenta es una correspondencia uno a uno. Si yo puedo poner en correspondencia todos los primos con cada uno de los compuestos, no se me va a agotar ninguna de las dos listas y siempre voy a poder hacerlo. Entonces, contraintuitivamente, la cantidad de primos y la cantidad de compuestos es la misma, ¿sí? Pero las unidades no. La clase que queda con las unidades está compuesta por el 1 y el menos 1, así que tiene dos elementos. Y lo que estuvimos charlando entonces ahora es que, en algún sentido, los primos, hay infinita cantidad de primos, hay infinita cantidad de compuestos, pero las unidades son el 1 y el menos 1 y nada más. Bueno, hasta ahí. En el caso que también depende, si vos quisieras no trabajar con lo infinito y hacer una lista finita de tal número, en teoría siempre te van a dar los compuestos más que los primos. Si uno hiciera... Sí. Eso es cierto. O sea, si vos agarrás un intervalo acotado de números, va a haber más compuestos que primos.
excepto muy al principio que en la primera decena podés llegar a agarrar un intervalo que tenga el 2, al 3, al 5 y al 7 y haya más primos que compuestos, pero sería el único pedacito. Si agarrás desde el 2 hasta el 7, por ejemplo, hay más primos que compuestos, pero son muy raros esos intervalos. Si yo cuento cuántos primos hay entre 1000 y 2000, por ejemplo, seguro que va a haber muchos menos primos, que es uno de los ejercicios que tienen ustedes por ahí para hacer más adelante, ¿no? ¿Cuántos primos de 3 cifras hay? ¿Cuántos primos de 4 cifras hay? ¿Qué porcentaje de primos hay en ese intervalo? Pero siempre es de acuerdo a un conjunto finito. Por eso es que es sorprendente este resultado de que hay la misma cantidad de primos que de compuestos dentro de los números enteros, pero eso es porque estamos trabajando con infinito, y si hacemos una lista que empareje un primo con un compuesto, podemos encontrar una forma de hacerlo de manera biyectiva, o sea que a cada primo le corresponde un compuesto y a cada compuesto le corresponde un primo, aunque en intervalos acotados, o sea que en subconjuntos que empiecen y terminen dentro de los enteros, ahí la cantidad de números primos va a ser siempre menor que la de números compuestos. Y estas cosas son justamente asombrosas y son parte de lo que hace que sea interesante trabajar con los números primos, ¿no? Porque lo que a uno se le ocurre como primera respuesta no necesariamente es la correcta. Y acá, bueno, también es cierto que yo les estoy contando y no lo están descubriendo por sí mismos, pero bueno, es parte de la... Bueno, con lo que dijimos recién, barrimos un poquito los ejercicios primeros, que preguntaba si 1 y menos 1 eran primos o compuestos, y termina siendo que no son ni primos ni compuestos. El 0 sí es un número compuesto. Después hay algún ejercicio en el cual, bueno, por ejemplo, ¿cómo hacemos para mostrar? ¿Cuál es la manera de mostrar que 3 es un número primo? O sea, si quiero demostrar que 3 es un número primo. ¿Qué es lo que tengo que mostrar? Que ningún número positivo menor que él lo divide exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los números primos positivos menores que él? El 1 y el 2. ¿Qué pasa cuando a 3 lo divido por 1? Te queda... no, pero bueno, el 1 no hay que hacerlo porque es divisor de todos. Así que por los números primos menores que él. Perdón, ya metí la pata. El único número menor que él, que tampoco hemos probado que sea primo, pero bueno, es el primero que aparece, y es el único primo que sea par, porque cualquier otro número par va a ser divisible por 2, ¿sí? Entonces también podríamos ver que acá si a estos los dividimos a los compuestos, o sea, el 2 es el único número que está de este lado y el único número par que a la vez es primo. Todos los demás números primos son también... entonces el 2 en alguna manera es bastante especial porque es primo, pero es el único primo par. Bien, entonces el 3, el único número positivo menor que él que no sea unidad es el 2. Así que, ¿cómo se divide a 3 por 2? Usando... creo que viene en la unidad que sigue. La idea es entonces
que cuando yo reparto, por ejemplo, 3 caramelos entre 2, le doy uno a cada uno y me sobra uno, que esto es el resto. Y este es el cociente, ¿no? Entonces lo que veo es que cuando lo divido a 3 por 2, siempre me sobra 1. Entonces 3 no tiene divisores positivos menores que él, no hay ningún número. Entonces eso hace entonces la demostración de que 3 es un número primo porque provee con todos los primos más chicos que él. Ahora, a ver, esto es lo que yo quería. Si por ejemplo tengo que mostrar que 17 es un número primo, entonces tengo que probar de dividirlo por 2, por 3, por 5, por 7, por 11 y por 13, que son los primos menores que 17, ¿sí? Y lo que veo es que cuando lo divido por 2 me sobra 1, cuando lo divido por 3 me queda resto 2, cuando lo divido por 5 me queda resto 2, cuando lo divido por 7 me queda resto 3, cuando lo divido por 11 me queda resto 6, cuando lo divido por 13 me queda resto 4. Entonces ninguno de todos los números primos menores que él, igual yo ya acá al pensar en dividir por los primos podría haber pensado en dividir por todos los menores. Lo que pasa que lo que veo es que no tiene sentido hacer la división por 4, porque ya al dividirlo por 2 ya no me hace todos los múltiplos de 2, ya se van a estar borrados, ¿no? Al dividirlo por 3 no me hace falta dividir por 6 ni por 9, porque si no es divisible por 3, no es divisible por ninguno de los múltiplos de 3. Y esa es la idea de lo que se usa en la criba de Eratóstenes, ¿no? O sea, acá están dispuestos los números del 1 al 100. Entonces, si marco el 2, que es el primer primo, pero ahora tacho todos los múltiplos de 2, eso va a hacer que, lo voy a hacer un poquito más rápido, todas las columnas de los números pares van a quedar tachadas, porque todos estos son múltiplos de 2. Entonces estos números taché todos los múltiplos de 2. El próximo número que me queda primo es el 3, y ahora voy a ir tachando los múltiplos de 3, pero fíjense que el 6, que era también múltiplo de 2, ya no lo tuve que tachar, porque ya estaba tachado por haber sido múltiplo de 2. Entonces el primero que voy a tachar es 9. El siguiente que voy a tachar es 15. 18 ya estaba tachado. 21, 27. Ya no estoy mirando los pares, ¿sí? 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 93, 96, 99. Ahí terminé de tachar con verde todos los múltiplos de 3. ¿Cuáles quedan sin tachar? El 5 es el primero que está sin tachar. Eso es
un número primo y a partir de él voy a tachar todos los múltiplos de 5 que me aparecen en esta lista. ¿Cuál es el primer múltiplo de 5 que todavía no está tachado? 25, ¿Y por qué será eso? porque nosotros tenemos 3. Claro. Entonces va a ser, y 25 que es el cuadrado de 5, ¿no? O sea, 5 al cuadrado. Porque todos los múltiplos de 5 menores que 25 ya fueron tachados al tacharse los múltiplos de 2 y tacharse los múltiplos de 3. Así que el primero que no está tachado es 5 al cuadrado. Eso les puede servir para resolver una de las actividades que viene después, que dice que alcanza a combinar los números hasta el cuadrado, ¿no? Hasta menor que la raíz cuadrada. Es como recíproca una cosa de la otra, pero pueden relacionarlos. El próximo que no está tachado es el 35. Bueno, acá en esta columna, fíjense que hay unos cuantos que no están tachados, que son múltiplos de 5. Y los múltiplos de 5 es fácil de reconocerlos porque son los que terminan en 5 o en 0. O sea que van a estar, los múltiplos de 5 van a estar en esta columna o en esta columna, porque son las columnas que terminan en 5 o en 0. Y acá ya teníamos tachados a todos porque eran múltiplos de 2, los que son múltiplos de 10. Entonces ya venían todos tachados. Voy a sacar esas últimas columnas que dibujé. ¿Cuál es el próximo número que no está tachado? El 65 me quedó sin... Porque esta columna queda toda tachada porque terminan en 5. Y solo que lo dije bien, pero no taché todos. El próximo número que no está tachado es el 7. ¿Cuál va a ser el primer múltiplo de 7 que aparezca sin tachar en los que tenemos acá? Y el 49 por lo que dijiste. Claro. O sea, porque hay múltiplos de 7 antes, por ejemplo el 21, ¿no? Pero ese va a estar tachado porque era 3 por 7, entonces ya está tachado por estar tachado con el 3. Así que el 49 es el primer múltiplo de 7 que se tacha y me parece 7 por 8 va a estar tachado, 7 por 9 va a estar tachado, 7 por 10 está tachado, 7 por 11, 77. Ese es el siguiente que no estaba tachado, lo tachamos. Y 7 por 13 se pasa por 100, de 100, así que no va a estar en la tabla. ¿No? Esperen que hago la cuenta porque lo dije muy rápido, pero no estoy tan segura. 7 por 13, 91. Entonces nos estaba faltando tachar el 91 en la criba. Y sí, ya 7 por 17, que sería el próximo, sí, ese ya se me va de los 100. Bien, ¿cuál es el próximo número que no está tachado en la criba? El 11. ¿Y cuál sería su cuadrado? Que se pasa de 100. Por eso va a ser el único que aparece en esta tabla, que es hasta 100. Si lo hubiéramos hecho hasta 200, ahí tacharíamos el 121 y probablemente 11 por 13 también. ¿Sí? Y capaz que 11 por 17, no sé si es menor que 200, pero volvemos a hacer la cuenta. 11 por 17, 187, o sea que sí, no sé si se dan cuenta lo que estoy diciendo, pero bueno. Ya no quedan múltiplos de 11 que no estén tachados en la criba, porque justamente el primero que no estaría tachado sería el cuadrado de 11, y ese ya no está
en la lista que estamos teniendo, que son hasta 100. Así que lo que puedo asegurar es que los que quedaron sin tachar ahora son todos números primos. ¿Y cuáles me quedaron? El 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, el 43, el 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, que ese es el famoso primo de Sheldon, que tienen para mirar el videito en YouTube de Science de Cabezón, que les cuenta las particularidades del 73, 83, 89, el 94 me quedó sin marcar, pero obviamente que no es primo, y tenemos el 97, y ahí sí creo que tengo marcados todos los números primos menores que 100. ¿Alguien controló que esté todo bien, Caro? Sí. Entonces los que quedaron redondeados son números primos. Lo que averiguamos también al tachar es que ya a partir del 11 podíamos ver razonar que no hace falta, que no nos íbamos a encontrar con múltiplos de los siguientes números primos, entonces que ya los que estaban sin tachar tienen que ser primos, ¿sí? Creo que sí, ahora creo que quedaron, por lo menos todos tienen algo, ¿no? O están tachados o están o quedaron. La palabra criba se usa en construcción, es un colador, ¿sí? Entonces fíjense que lo que pasamos los primeros 100 números por la criba, y los que sobrevivieron, los que nos quedaron, fueron los números primos. Por eso se conoce como criba de Eratóstenes. Este señor Eratóstenes es anterior a Euclides y tiene toda una historia muy interesante de los desarrollos matemáticos que hizo. Esto de poner en una lista a los números e ir tachando los primos apareció en un libro que se llama El Arenario, porque justamente no sé, el hombre debía tener algo que ver con los tamices y los coladores y las cribas, pero la idea es justamente que cuando uno tiene arena en la mano y se le escapan los granos, algunos quedan, y esos eran los primos que estaba atrapando, ¿no? Pero lo más interesante que hizo Eratóstenes fue calcular la circunferencia de la Tierra, pensando que la Tierra era redonda. Lo que pasa que en la historia de la humanidad después se les olvidó que había habido griegos que sabían que la Tierra era redonda, y calculó la circunferencia de la Tierra a partir de la inclinación de los rayos de sol en dos lugares diferentes al mediodía en ambos lugares, y lo calculó con un error muy 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 chico, digamos, o sea, menos de 1 kilómetro obviamente que no usó como unidades ni los kilómetros ni los metros ni nada de eso, porque no estaban ni inventados. Las unidades que se usaban eran los estadios, que bueno, también es, como toda unidad, es una cuestión arbitraria, pero un estadio era la medida que usaban los griegos para medir distancias más o menos largas, y justamente que se llame estadio tiene que ver con que ellos tenían diversos juegos y sobre todo cuestiones de atletismo que las practicaban en lugares cerrados al aire libre, digamos, pero
delimitados que tenían unas ciertas medidas, y eso es a lo que llamaban estadios. O sea, por eso los estadios de fútbol se llaman estadios, porque son lugares que tienen una cierta medida y el público también tiene lugar para ver qué es lo que hacen los atletas, ¿no? Bueno, si les interesa un poquito la historia de las cuestiones de matemática, pueden googlear acerca de Eratóstenes, que fue un gran contribuyente a la matemática griega y por tanto a la matemática que heredamos nosotros, que es la occidental, ¿no? Muchos pueblos de las distintas civilizaciones hicieron desarrollos matemáticos. Los chinos, los hindúes, los árabes tienen muchísimos desarrollos, pero lo cierto es que lo que nos llegó a nosotros fue más que nada de los griegos, ¿sí? Y después en el año 1200, 1300 las contribuciones de los árabes, que habían tomado cosas de los hindúes, y eso también contribuyó mucho, sobre todo a la notación que usamos, que es la notación indoarábiga, ¿no?, de los números, con el sistema posicional. Pero lo cierto es que a los únicos que se les ocurrió trabajar con los primos fue a los griegos. O sea, los hindúes y los chinos tenían mucho desarrollo matemático, de cuestiones que tienen que ver con ecuaciones, resolución de ecuaciones y esas cosas. Si se fijan, por ejemplo, para resolver la ecuación de segundo grado, hablamos de la fórmula de Bhaskara, que era un hindú, porque la resolvente de la ecuación de segundo grado ya era conocida por los hindúes muchísimo antes que por los europeos al mismo tiempo, digamos. O sea, a un mismo tiempo los hindúes estaban mucho más adelantados en algunas cosas, pero esta fascinación por los números primos surgió en la civilización griega y no en otros lados. Así que bueno, de alguna manera la prevalencia de los griegos tiene que ver con que hemos heredado de ellos toda la matemática que hacemos, y además realmente eran unos capos, ¿no? O sea, descubrieron un montón de cosas importantes. Bueno, inspirado en la criba de Eratóstenes, un señor en el siglo XX se le ocurrió acomodar a los primos en espiral, a los números naturales en espiral. Fíjense que acomodamos el 1 acá, el 2 al ladito, el 3 al lado, el 4 al lado, el 5 al lado. O sea que si esto lo ponemos en un cuadriculado, lo que estamos haciendo es acomodar a los números siguiendo un patrón en espiral, ¿sí?, que está ahí dibujado, pero ven que se va como cuadriculando. Entonces recorremos la espiral así, en sentido contrario a las agujas del reloj. Igual eso es bastante indistinto. Si el 2 lo hubiéramos puesto para este lado, no salía simétrico, no es que cambie mucho. Sí, voy a deshacer, porque vamos a hacer en esta espiral lo mismo que hicimos con antes. Tachemos los números que no son primos. Voy a tachar el 1, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14. Me puede servir mirar la página anterior para ver cuáles no tengo que tachar, ¿no? Yo creo que estos chiquititos me los conozco, así de tantos años que uno trabaja en estas cosas, ¿no? Pero si me equivoco, me chillan. Bueno, y así seguimos. Lo loco es que este señor se dio cuenta de que los primos aparecen, fíjense acá,
trazamos esta diagonal y nos aparecen el 5, el 17 y el 37. Trazamos esta diagonal y nos aparecen alineados el 3, el 13 y el 31. Cuando vamos a la de abajo, aparece acá el 21, que no es primo, pero siguen apareciendo en esa diagonal muchos primos. El 49 no lo taché. Y esta diagonal de acá ya no tiene nada. Pero si uno sigue con esta espiral, aparece un patrón como este que les muestro acá. O sea, acá esta es la espiral de Ulam, tachados todos los números compuestos hasta, no sé, debe ser 5000, una cosa así. Fíjense que parece que los números se están acomodando en las diagonales. Bueno, esto es más una cuestión de curiosidad, porque si googlean lo de la espiral de Ulam van a encontrar un montón de páginas en las cuales se habla de eso y cosas interesantes, pero parece bastante loco que se acomoden de esta manera los números primos. Sin embargo, como pasa con los primos, no es que se le haya descubierto patrones espectaculares de cosas. Sí, de cantidades finitas, y sí hay un montón de desarrollos que tienen que ver con esta espiral de Ulam, pero al nivel que lo vemos nosotros es más como una curiosidad que como para ponerse a estudiar qué es lo que pasa con la espiral de Ulam. ¿De acuerdo? Siempre es interesante conocer que pasan cosas locas y bueno, los primos se están acomodando de alguna manera sobre diagonales en esta espiral, y después uno, si trabaja con polinomios que generan números primos, no hay ninguna fórmula para encontrar números primos, pero hay algunos polinomios que generan muchos números primos, y si uno los acomoda mirando sobre la espiral esta de Ulam, resulta que quedan cosas interesantes, que como que se arman dibujitos acá de cosas, qué sé yo, si uno sigue una diagonal por acá, por ahí aparecen cosas así que tienen que ver con una cierta ecuación. Entonces, a título de cosas raras que pasan con los números primos, esta es algo divertido. Y además está un poquito relacionada con lo de la criba de Eratóstenes, porque la idea es la misma. Tacho todos los números compuestos, solo que en vez de acomodarlos en una tabla, los acomodo en una espiral. Parece que este señor Ulam estaba muy aburrido en una conferencia, no sé qué, y se le ocurrió acomodar a los números de este lado, de esta forma, y empezó a reconocer estos patrones de las diagonales, que los primos le aparecían en las diagonales, y se puso a estudiar este objeto matemático que eso fue en los años 50 por ahí. Ahora se conoce como la espiral de Ulam. Bueno. Perdón, tengo una duda. Sí. Yo pregunto, son bastante interesantes. Entonces, si podés armar patrones, ¿por qué no hay un patrón que defina los primos? Bueno, es que no se sabe. Es que no se sabe. Capaz que... No hay un patrón real. No. Las cosas acerca de los números primos, por ejemplo, vamos porque son cosas requete interesantes que uno puede investigar un poco. Si vemos acá, en los primeros 100 números, hay parejas de primos, como el 17 y el 19, el 41 y el 43, el 71 y el 73. Esas parejas se conocen como
primos amigos, ¿sí? Porque son primos consecutivos, digamos. O sea, como lo que tienen en el medio un número par, pero están seguidos, ¿no? El 3 con el 5 son números amigos, primos amigos. El 5 con el 7 son primos amigos. O sea, lo único que los separa es el número par que está entre medio. Se sabe, hay una demostración de que hay infinitos parejas de números amigos, ¿sí? O sea que, pero no se sabe nada más. O sea, cuando vos estás, pero que haya infinitas parejas de números amigos, significa que, ponele que cuando estás trabajando con primos de 18 cifras, te puedes encontrar con dos números primos consecutivos, que lo único que los separa es uno entre medio. Y el resultado que se conoce es justamente ese, que hay infinitas parejas de números amigos. El tema es que no se sabe cómo generarlos, y si vos te encontrás con un primo, podés ir a buscar a ver si sumándole 2 también es primo, pero no es tan fácil de probar que números muy grandes son primos, ¿sí? O sea, hay que hacer todas las divisiones, por lo menos hasta la raíz cuadrada del número que estás mirando, ¿no? Que eso es la cota mínima. O sea, eso es lo más que podés purificar un algoritmo para saber si algo es primo o no. Dividir hasta la raíz cuadrada de ese número. Porque en algún sentido es... ¿por qué el algoritmo? Si a mí me dan el número 329, ¿cómo sé si es primo o no es primo? Debería poder dividirlo por todos los primos anteriores. Claro. Vamos a ver si podemos hacer algo, ¿sí? No sé. Bueno, una cosa es aplicar los criterios, ¿no? Este no es un número par, así que eso ya me saca que sea número primo, pero tampoco sus cifras sumadas me dan un múltiplo de 3, así que no es divisible por 3, ni por 9, ni por ninguno más. No es divisible por 5, podría ser divisible por 7. O sea, lo que estoy nombrando son los criterios de divisibilidad, que me permiten, sin hacer cuentas, saber si un número es divisible por 3, por 5, por 8, ¿sí? Esos son los que estudiamos. Los criterios esos de divisibilidad se estudian en la escuela como para hacer menos cuentas. Y resulta que dividí por 7 y 329 es 7 por 47. Así que la respuesta es 329 no es primo. Bueno, salió fácil y rápido. Al final de esta unidad tienen el listado de todos los números primos menores que 10.000. Así que otra forma de saber que 329 no era primo era buscarlo en ese listado, y como no aparece, no es primo, ¿sí? Por suerte salió bastante rápido que no es primo, porque si no da bastante trabajo pensarlo. Pero bueno, si quieren podríamos pensar con 331, que no va a ser divisible por 7 porque le estoy sumando 2 a este, ¿no? Así que este no es divisible ni por 2, ni por 3, ni por 5. Por 7 no hice la cuenta, pero como hay un múltiplo de 7 en dos anteriores, ¿sí? Los múltiplos de 7 se encuentran cada 7. O sea que el próximo múltiplo de 7 va a ser 336. O sea, si 329 es múltiplo de 7, el siguiente múltiplo de 7 va a ser
329 más 7, que me da 336. Así que puedo asegurar que 331 no es múltiplo de 7 porque está entre medio de dos múltiplos de 7, 329 y 336. ¿Estamos de acuerdo? Así que 331 no es múltiplo de 7 sin haber hecho la cuenta. Si quieren, este me da 47, este es 7 por 47, este que va a ser 7 por 48, ¿no? Pero 331 no puede ser de la forma 7 por algo, es 7 por algo más 2, porque es sumarle 2 al múltiplo de 7 anterior. Bueno, vamos a mirar entonces si 331 es primo. ¿Por quiénes lo tengo que dividir entonces? Si ya sabemos que hasta 7 no da, el próximo primo, ¿cuál es? El 11, después tenemos el 13, después el 17. Ah, ¿y por qué decíamos lo de la raíz cuadrada? ¿Por qué me alcanza con mirar hasta la raíz cuadrada? Lo que habíamos visto al principio. Los otros ya están descartados. Claro, porque y la raíz cuadrada de 331 me da cerca de 18, ¿sí? O sea que son estos, me falta mirar por 11, por 13 y por 17 para ver si 331 es o no primo. La idea es, como en la criba, si yo hago una lista desde el número 1 hasta el número 331, voy tachando todos los números múltiplos de 2, taché todos los pares. Todos los múltiplos números de 3, tacho un montón. Todos los múltiplos de 5, tacho los que me quedan. Pero, ¿cuál va a ser el próximo que no está tachado cuando taché todos los de 5? El 7. Pero ¿cuáles múltiplos de 7 no están tachados todavía? Recién 7 por 7. Porque 7 por 2, 7 por 3, 7 por 5 ya van a haber estado tachados por haber tachado el 2, el 3, el 5. ¿Se entiende? Entonces, la prueba acá tengo que hacer 331, dividirlo por 11. ¿Se acuerdan que hay un criterio para dividir por 11 también? No da, da con decimal. 331 dividido 13 también me da con coma, y 331 dividido 17 también me da con coma. Entonces podemos decir que 331 es primo. Si quieren, pueden buscarlo en la lista que tienen al final de la unidad 4 y van a ver que aparece ahí como número primo. Pero hemos comprobado, o sea, fíjense que para mirar que no era múltiplo de 2 ni múltiplo de 3, en vez de dividir, usamos el criterio. Y para múltiplo de 5 lo mismo, ¿no? Como no terminaba ni en 0 ni en 5, no es múltiplo de 5. Para 7 aproveché que ya tenía hecha la cuenta anterior, entonces tampoco hice la división. Pero sí la hice para 11, 13 y 17, que me dio todas las veces con coma. Entonces ninguno de todos estos primos, que son los menores a la raíz cuadrada, que da aproximadamente 18, ninguno me da una división exacta, entonces puedo asegurar que 331 es primo. Bueno, vamos con la actividad 6. Que dice
probar que la diferencia de dos números consecutivos es impar. Escribir como diferencia de cuadrados consecutivos los siguientes números impares: 3, 5, 7, 11, 15 y 27. ¿Lo pudieron hacer lo dejamos, se los dejamos para que lo piensen? Igual tengan en cuenta que de acuerdo al cronograma de planificación, hoy deberían estar haciendo, esta semana deberían estar trabajando con la unidad 4. La unidad 3 se empezó a trabajar la semana pasada y lo que estamos haciendo acá hoy es un poco contar qué pasaba con la unidad 3, pero tienen que ir avanzando porque si no se les va a hacer mucha cantidad de cosas. Así que estaría bueno, si tienen ganas de completar el documento compartido o de mandarnos mails con las producciones de ustedes, es importante que las vayamos mirando para que ustedes se sientan más cómodos también, que vayan pensando que el primer parcial va a ser en la primera o segunda semana de mayo. Entonces, bueno, que no los agarre el parcial de sorpresa. Eso es lo que les quería decir un poco. Que tenemos posibilidad de que hagan consultas y que les tiremos algunos consejos y cosas antes de que se les acumulen demasiadas cosas, ¿no? Este ejercicio 6 en realidad es re lindo, pero no sé qué tiene bien que ver con primos. Pero bueno. Y después viene, pasemos al 7, que es más específico de primos, ¿sí? El 6 lo piensan un poquito porque es interesante, si pueden encontrar además una conexión con otros ejercicios que hicimos anteriores. Ahora tenemos como actividad 7 que cualquier terna de impares consecutivos tiene un múltiplo de 3. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre hacer con un ejercicio de este tipo? Hacer ejemplos, ¿no? No sabía decir eso, pero lo único que se me ocurrió. Está bien. Y también describir qué números, o sea, qué razón tiene los múltiplos de 3. ¿Qué razón o más bien qué patrón, ¿no? ¿Cada cuánto te encontrás con eso? ¿Cada cuánto te encontrás con un múltiplo de 3? Acá, por ejemplo, la siguiente terna de impares sería 5, 7, 9. La siguiente sería 7, 9, 11, ¿no? Y vamos a señalar, en la primera, el múltiplo de 3 me quedó acá. En la segunda ocupa el tercer lugar el múltiplo de 3. En la siguiente ocupa el segundo lugar de la terna, en el medio me quedó. Si hacemos una más, 9, 11, 12, 9, 11, 13, perdón. Este no es primo. La siguiente sería 11, 13, 15. La siguiente sería 13, 15, 17. Y señalemos ahora los múltiplos de 3. En el primer lugar, en el tercer lugar, en el segundo lugar. O sea que si hiciéramos otra columnita más con las siguientes 3, ¿qué les parece? Van a quedar ubicados siguiendo este patrón. Por empezar, es cierto que siempre me encontré con un múltiplo de 3. Y fíjense
vamos a mirar también una cosita más. Sigamos al 9. ¿En cuántas ternas de primos impares aparece el 9? Por primera vez aparece al final en 5, 7, 9, ¿no? Pero después, cuando empiezo desde 7, el 9 se me aparece al medio. Y en la siguiente va a aparecer primero. O sea que se va corriendo del lugar 1 para adelante, porque el 15, fíjense que hace lo mismo. Aparece por primera vez cuando la terna engancha al 15. En la siguiente terna adelantó un lugar, porque pasó a estar segundo. Y si escribimos la siguiente terna, 15, 17, 19, va a pasar a estar primero. Entonces por ahí tendríamos, para encontrar el patrón, por ahí tendríamos que sacar esta y entrar a mirar y acomodarlas así, ¿no? Las columnas. Entonces me aparece el 9 de esta manera, después el 15 así. ¿Les parece que eso pueden llegar a encontrar una regularidad? O, bien, digamos, Sí, porque es el mismo, digamos, es el mismo corrimiento que vas haciendo a medida que vas agregando ternas, es el mismo corrimiento del múltiplo. bien, entonces ya descubrimos la regularidad, porque lo que estamos viendo es que sí, el que es múltiplo de 3 me aparecen 3 ternas seguidas y después desaparece porque ya no lo engancho más. Pero lo que no está, o sea que ya descubrimos la regularidad, pero no es tan fácil contar y comunicar de qué manera aparece en cada terna sí o sí un número múltiplo de 3. Así que no está terminada la tarea. O sea, si nos quedamos a nivel de poner ejemplos, hemos avanzado un montón, porque pusimos un montón de ejemplos y además nos dimos cuenta de que ese múltiplo de 3 aparece en las 3 ternas, una vez al último lugar, otra vez al medio, otra vez primero, después desaparece. Pero en la siguiente terna, cuando el 9 desapareció, ¿quién aparece? El 15, que también es un múltiplo de 3. Entonces, lo que hay que mirar es cuál es la distancia que hay entre dos múltiplos de 3 consecutivos, ¿no? Capaz. No sé si tiene sentido, pero en cada terna, si vos contás todas las unidades que hay 4. Y si hay 4 unidades de un extremo al otro, sí o sí va a tener que estar un múltiplo de 3 adentro. Ah, muy bien. Si al 7 hay 4 números, uno tiene que ser múltiplo de 3. Muy bien. Eso es una buena explicación. Matías sos, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Ya te tengo ubicado. Bien, entonces, esa es... ojo, vos dijiste que hay 4, pero... Ah, está bien. La diferencia entre el primero y el último es de 4. Así que algún múltiplo de 3 tiene que haber. Esa es una regularidad que también es importante de ver. O sea, todas las ternas del primero al último estoy sumando 4. 5 más 4 me da 9. 9 más 4 me da 13. 13 más 4 me da 17. O sea que la diferencia siempre entre los extremos es 4. Y entre 4 números hay un múltiplo de 3 seguro, pero es impar. Eso es lo que falta que puedas decir. Porque es cierto que hay 4, pero tenés 3 números ahí. ¿Por qué enganchas sí o sí al múltiplo de 3? Es impar sí o sí porque el propio planteo te pide que es impar consecutivo. Sí, pero
tu razonamiento es que en 4 números uno tiene que ser múltiplo de 3. Y no puede ser el par que sea múltiplo de 3, porque los 4 números son 8, 9, 10, 11. O sea, acá tendrías el 8. ¿Te das cuenta de tu razonamiento? Los 4 consecutivos que tenés acá, o sea, porque esta es la diferencia, ¿no? Desde el 8 hasta el 11, hay uno que es múltiplo de 3, pero ¿cómo puedes asegurar que sea el impar? Porque tenés un par a la izquierda y uno a la derecha. O sea, Que no son múltiplos de 3, pero fíjate otra terna que empiece distinto. Esta, por ejemplo, que empieza en 11. La diferencia entre 11 y 15 también es 4. Y acá tendrías los impares los pares que no estamos dibujando son el 12 y el 14. ¿Por qué puedo asegurar que esos no son múltiplos de 3? Y que el que va a ser múltiplo de 3 es alguno de los 3 que están acá, que ya están en la terna. Porque vos estás mezclando un razonamiento de 4 consecutivos, donde los consecutivos son de a 1, con 3 impares, que los impares van de a 2. No sé si te das cuenta que ahí tenés un conflicto para justificar. Marta, yo estuve viendo, bueno, dibujando al mismo tiempo Ajá. todos los números, ¿no? Y las ternas, dibujé todos los números Ajá. reales. Y bueno, un poco lo que está diciendo, claro, va a caer en un número impar cuando el 3 sea multiplicado por un número par. Y eso va a ser 1 cada 2. Me da, bueno, llegué a ese criterio, ¿no? Por supuesto, que cada 6 números Ajá. va a haber un número impar del que va a pertenecer a esta terna. O sea, cada 6 números tenés 2 múltiplos de 3. ¿Y cómo son esos 2 múltiplos de 3? Uno par y uno impar. Eso, y lo que tenés que asegurar es que el impar lo enganchás en cualquiera de las ternas en las cuales lo acomodes, porque puede estar al final, al medio o al principio, pero en cualquiera de las 3 lo enganchás. Claro. Pero teniendo 6 números, siempre vamos a tener, si agarramos una terna, siempre vamos a tener 3 impares. Claro. Y de esos 3 impares, alguno enganchaste que sea además múltiplo de 3. Claro. Porque los impares son múltiplos de 2. O sea, vos estás agarrando múltiplo de 2 porque son impares, pero querés ver que sean múltiplos de 3. Entonces lo que tenés que asegurar es que en cualquier terna de esas que vayas usando, los que no son múltiplos de 2, que son impares, alguno de esos 3 es múltiplo de 3 sí o sí. Claro. Sí, al agarrar ternas estamos agarrando paquetes de 5 números naturales. Eso, claro. O de 6 si querés agregarle uno más. Pero lo que te pasa ahí es que los múltiplos de 3 te aparecen. Los múltiplos de 3 alternan par con impar. O sea, empieza el primer múltiplo de 3 positivo es 3. Pero el siguiente es 6, que es par. El siguiente es 9, que es impar. O sea, cada 6 te van a aparecer, a partir de 3, los múltiplos de 3 impares te aparecen sumando 6, o múltiplos de 6. Lo que vos tenés que asegurar es que en esos intervalos siempre enganchás uno de esos saltos, digamos. Bueno, piénsenlo un poquito más. Avanzamos un montón de cosas. Esta que dijo Matías, de que entre un extremo y otro siempre hay una diferencia de 4, no lo había pensado nunca yo. Y eso que este ejercicio lo venimos haciendo hace años. Así que siempre aparecen cosas nuevas, charlándolas. Vamos.
Después aparecen, la actividad 8 es también un poco para comprobar, y trabajamos con factorial, que habíamos dado la definición en la vez siguiente, y en la actividad 9 aparece un polinomio, no es polinomio, bueno, una expresión, una fórmula, donde a valores de n le vamos dando distintos valores a 2 a la n menos 1. Y vamos haciendo las cuentas. No están viendo porque la pantalla que yo les muestro no es esta en la que estoy ahora. Así que voy al Jamboard. Esta fórmula que aparece en el ejercicio 9 es una tabla de valores de una función que, por ejemplo, si le ponemos el valor 1 a n, ¿qué valor sale para 2 a la n menos 1? 1, ¿no? Porque es 2 menos 1, 1. Para 2 es 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Para 3 es 2 al cubo 8 menos 1, 7. Vamos a completar un poquito. Para 4 nos da 16 menos 1, 15. Para 5 nos da 32 menos 1, 31. Entonces, si miramos cuáles nos dieron primos, en la segunda columna, esa la marqué mal, ¿sí? Acá en la segunda columna 3 es primo, 7 es primo, 31 es primo, y lo que vamos a mirar es que justo el que está de este lado también es primo. Entonces ahí hay una pregunta para ver, ¿esto es cierto siempre? Si 2 a la n menos 1 es primo, entonces n es primo. Esa es la pregunta que surge de este ejercicio, que no es al revés, no es que estemos generando primos, ¿sí? O sea, no es que estemos diciendo que para n primo 2 a la n menos 1 es primo. Esta no. Podrías decir que 2 elevado a cualquier número a menos 1 da primo, significa que n es primo. Eso es lo que queremos ver. O sea, es la recíproca de la celeste. No es que sabiendo que n es primo podemos generar números primos, sino que si el resultado nos da primo, capaz que podemos decir algo acerca de si n es primo. ¿Sí? Bien, entonces si hacemos 2 a la 11 menos 1 no da primo. $2047 que da, ¿lo tenés factorizado? No. Bueno, pero si lo buscáramos en la tabla de números primos menores que 10.000 que tenemos al final, no lo vamos a encontrar porque se puede factorizar. Yo voy a probar con algunos primos tipo 23, Marta. 30, bueno, yo estaba con 37. 2047 dividido, no, 43 me dio 47,60. No, 23. 23. Sí, 89 por 23. 23 por 89, que 89 también es primo, ¿no? Ese lo teníamos en la tabla, en la criba de Eratóstenes, así que, a ver, voy a la criba. Está lejos. El 89 es uno de los que circulamos. Es primo. Entonces no hace falta tratar de factorizar más porque ya encontramos los dos primos, los dos que multiplicados nos dan 2047, son ambos primos.
Entonces la factorización de 2047 es 23 por 89. Entonces, al haber encontrado que esto no siempre es cierto, esto funciona como contraejemplo. O sea que esto nos permite decir que la respuesta para esta pregunta es no. O sea, no es que para todas las veces que 2 a la n menos 1 me da primo, n sea un número primo. ¿Cuál es la forma de mostrar que esto no es cierto siempre? Es encontrar, por ejemplo, 11, que hace que 2 a la 11 menos 1 me da un número que se puede factorizar. Qué bueno, Alejandra, que encontraste eso, porque si no nos hubiéramos partido de la cabeza. Bueno, estos ejercicios están para que hagan mucha calculadora y cuentitas. Y también... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, no sé si tiene sentido, pero si vos ya corroborás que 2 a la n menos 1 no podés explicar ese patrón de primos, pues implicamos nuevamente que no hay una fórmula que defina primos. Igual que estamos haciendo bien el contraejemplo o no, porque no está bien el contraejemplo. Claro, era un ejemplo Para el revés, es primo. es al revés. Claro. O sea, es un contraejemplo para el celeste. Porque si n es primo, que se pone el 11, nos da algo que no es primo. Entonces no tenemos probado lo que queríamos. Que es, si fuera 2 a la n menos 1 me da primo, n es primo. O sea, este es un ejemplo donde 2 a la n menos 1 no es primo y n es primo. O sea que es un contraejemplo para el celeste. Lo que tenés que buscar, claro, es un número que dé primo y que n no sea primo. Bien. Y también capaz que lo que es más fácil de ver es que si n no es primo, ¿qué pasa con 2 a la n menos 1? ¿Podría asegurar que 2 a la n menos 1 no es primo? O sea, si a esta proposición la llamo P y a esta proposición la llamo Q, yo lo que estoy tratando de demostrar es P implica Q, ¿no? Si 2 a la n menos 1 es primo, entonces n es primo. ¿Qué forma de demostrar hay equivalente a esta, pero usando negaciones? Es la que se conoce como contrarrecíproco, ¿sí? La negación de la tesis implica la negación de la hipótesis. Entonces, parece más fácil mostrar que no Q implica no P. Porque eso sería que si n no es primo, 2 a la n menos 1 no puede ser primo. Y eso haría equivalentes las dos afirmaciones. O sea, estaríamos demostrando que si 2 a la n menos 1 es primo, solamente se da cuando n es primo. No sé si están en... Pero, Sí. no, me quedé pensando lo que dijeron antes, pero sí queda demostrado porque P sería que n es primo, Sí. ¿sí? Y Q sería que 2n menos 1 también es primo. Sí. Pero Q no puede ser falso si P es verdadero. Sí, pero acá el caso sería, vos tendrías, ¿por qué es contraejemplo? Porque 11 es primo, Sí, pero 2047 no. pero 2047 no. Entonces, pero eso sería la implicación al revés de la que estábamos queriendo probar. Que si el resultado es primo, o sea, fíjate que lo que estamos diciendo es al revés. Si el resultado es primo, por ejemplo, capaz que 2 a la 13 menos 1, o sea, acá de este lado, si el resultado es primo,
3, 7, 31, lo que vemos de este lado es que n es primo. Ah, la implicación es esa, ¿no? Claro. La que está tachada antes. Exacto. O sea, lo que vos sabés, Perdón. lo que te parece, pasaría con 2047 es que no es primo, pero proviene de No un, puedo decir nada, sí. proviene de un primo. Sí, igual tienen toda la razón porque yo me confundí también. No son cosas fáciles. Lo que digo es que probablemente se pueda demostrar esta proposición mostrando que si n no es primo, entonces 2 a la n menos 1 no va a ser primo. No es que sea fácil, no es que estén en condiciones de hacerlo ahora, pero la que seguro no es cierto es que n es primo implica 2 a la n menos 1 es primo, porque encontramos un contraejemplo. Ahora, si sabemos que 2 a la n menos 1 es primo, probar que n es primo es probable que sea cierto y hay que ver cómo poder hacerlo. Pero una forma más fácil de poder hacerlo es pensar en trabajar con el contrarrecíproco. Si n no es primo, es bastante probable probar que 2 a la n menos 1 no es primo. De hecho, si n es par, es muy fácil ver que 2 a la n menos 1 no es primo. A ver, si quieren podemos agregar esto. A ver, tenemos 2 a la n menos 1 primo, entonces n primo. Eso es lo que queremos demostrar, ¿sí? Lo que yo digo es que esto es P y esto es Q, ¿sí? Entonces es equivalente a probar que P implica Q, probar que no Q implica no P. Esta proposición se conoce como contrarrecíproco y da lugar a demostrar por contrarrecíproco. O sea, esta implicación de arriba es directa, ¿sí? Es la proposición que quiero probar y esta es contrarrecíproco. Lo que pasa es que su valor de verdad es exactamente el mismo. O sea que probar esto o probar esto, desde el punto de vista de la lógica, son iguales porque las tablas de verdad de P implica Q y no Q implica no P son iguales. Entonces, se puede usar para demostrar que el método por contrarrecíproco. ¿Cuál sería el método contrarrecíproco en la proposición que queremos demostrar? Perdón, profe, por ejemplo, el ejemplo de 2 a la 11 menos 1 no cumpliría esto. No, pero el ejemplo de 2 a las 11 menos 1 es Q implica P, que es la recíproca. Q implica P, pero no, claro, pero no es esta, no es la contra recíproca. No es la contrarrecíproca. Es la recíproca. Llevarlo a un no primo, digamos. Claro, lo que nosotros vimos recién es que Q implica P no es cierta, porque 11 primo me genera 2 a la n menos 1 que no es primo. O sea, quedaría agregado que Q implica P es la recíproca, ni directa ni contrarrecíproca, ¿sí? No tiene, Q implica P y P implica Q no tienen el mismo valor, la misma tabla de verdad, porque hay un montón de cosas que una cosa es consecuencia de la otra, pero no al revés, ¿no? Entonces, no es cierto. Hay veces que sí pasa que siempre que se da P, se da Q, que es el sí solo sí.
Hay veces que es cierto que P implica Q y Q implica P, pero no se da todas las veces. O sea, la certeza es que la directa y la contrarrecíproca siempre. Siempre son iguales porque tienen la misma tabla de verdad. Si quieren, construimos la tabla de verdad. Pero lo deben estar haciendo en matemática general, o lo hicieron. ¿O no? ¿Quieren que la hagamos? Porque esto es importante, hace un montón a cómo se trabaja en matemática, ¿no? ¿Cómo se hace la tabla de verdad con dos valores? Tenemos P y Q. Entonces, si P es verdadero, Q tiene dos posibilidades, verdadero y falso. Y si P es falso, Q tiene dos posibilidades que son verdadero o falso. ¿Está bien? O sea, estas son las 4 posibles formas de combinar los valores de verdad de las proposiciones P y Q. ¿Sí? Ahora lo que podría poner es el no P y no Q. También puedo poner el no P y el no Q para que quede más clarito lo que vamos a hacer. No P, no Q y dictame, a ver cómo quedaría. No P sería falso y no Q sería falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso. Verdadero, verdadero. O sea, es cambiarle el valor a lo que tienen allá. Y me hiciste alargar la tabla. Acá vamos a ver, P implica Q. Y acá no Q implica no P. Bueno, la tabla de verdad de la implicación es bastante fácil porque la única verdadera es cuando tanto P como Q son verdaderas, ¿no? No era que la única. No era así. Y al revés. No era que La única falsa es que P es verdadero y Q es falso. Bien, sí, tienen razón. Con antecedente falso la implicación es verdadera. Entonces, la única falsa es cuando P es verdadero y Q es falso. Y entonces, de no Q implica no P, la única que sería falsa sería esta también. Todas las demás son verdaderas. no sería la de abajo. No, es la misma. Ah, no, no Q, perdón, no. Es no Q que implica no P. Entonces, las tablas de verdad de P implica Q y de no Q implica no P son iguales. Eso es lo que hace que los métodos de demostración directo y contrarrecíproco funcionen. ¿Y cuál es la idea de la implicación? Que cuando partimos de cosas falsas, podemos llegar a cosas verdaderas o cosas falsas. Entonces, no me sirve. ¿Pero por qué sí sirve la implicación? Porque la idea es que siempre parto de cosas verdaderas. Entonces, haciendo bien los razonamientos, a lo único que puedo llegar para que la implicación sea verdadera es a cosas que son verdaderas. Si de algo verdadero llego a algo falso, no está bien que se deduzca Q de P, que Q sea consecuencia de P. Pero si uso cosas falsas, no importa. O sea, a partir de una mentira se puede deducir cualquier cosa. Pero eso no sirve. Lo que sirve en matemática es justamente que las proposiciones de las cuales uno parte son verdaderas. Entonces, haciendo razonamientos bien hechos, a lo único que llega es a cosas verdaderas. Entonces, ¿cómo sería acá, en el problema que teníamos, el contrarrecíproco de lo que queremos? Sería que si n no es primo, entonces 2 a la n menos 1 no es primo. Podemos comprobarlo, bueno, la tablita que teníamos antes nos quedó medio corta, pero lo que sí vemos es que cuando no es primo, el anterior tampoco es primo, solamente tenemos un caso acá. ¿Está bien?
cuando este no es primo, no, hay que mirarlo al revés. Cuando este no es primo, como 4 no es primo, el resultado de 2 a la n menos 1 me da que no es primo. Probemos con otro. Calculemos para 6, por ejemplo. Justamente, perdón Marta, justamente con el 11 que habíamos encontrado es lo que... No, no es porque fíjate que lo que estamos viendo ahora no te cumple el antecedente. 11 no es no Q. Claro, el caso del 11 sería Es verdad, es verdad, es no verdad. P. El caso Claro. El caso del 11, la que te sirve es para probar esta, la de arriba. Que, me estoy olvidando que se puede usar acá. Sí, lo escribí al revés. Acá. No, es que yo entiendo que, o sea, este es el caso del 11. No, sí, es que lo escribí yo al revés cuando hice Cuando, está bien, P y Q, cuál era P y cuál era Q. Exactamente. Pero el caso del 11 no es esto, porque no es cierto que 11 sea primo. No sé si voy a lograr hacer la demostración completa, pero fíjense que si n no es primo, podría ser que fuera par o impar, ¿no? O sea, tener un no primo par o un no primo impar, ¿no? Y me queda otra posibilidad más, que es el 1. Que no sea primo, bueno, no, estaría dentro de los impares, pero impar compuesto, digamos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo que si n no es primo, las posibilidades son que sea par o un impar compuesto o el 1? El 1 lo tenemos en la tabla y vimos que daba 1, con lo cual es cierto, ¿no? O sea, si vamos a la tabla, que está lejos, el 1 me daba 1, entonces este no es primo, el anterior tampoco es primo. O sea que el primer casito funciona simplemente inspeccionando la tabla. también es un no Q implica no P. Claro. Ahora, fíjense, si es par, entonces a n lo puedo escribir como 2 por m, ¿no? Y si escribo 2m menos 1, lo voy a escribir de esta manera. Y eso es una diferencia de cuadrados. Por eso es que está el anterior. El ejercicio anterior que tenía que ver con la diferencia de cuadrados. Igual era diferencia de cuadrados consecutivos, pero... Acá tengo una diferencia de cuadrados y esto siempre se puede factoriar, ¿no? ¿Cómo se factoria esto? Voy a escribirlo más chiquito porque si no me ocupa mucho espacio. Esto es la suma por la diferencia, ¿no? O sea, a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. ¿Se acuerdan ese caso de factoreo? Hay algunas cosas que hay que acordárselas, ¿sí? Entonces, fíjense que el caso par, lo que pudimos hacer fue escribir esta expresión como diferencia de cuadrados y eso me permite factorizar. Entonces, lo que veo es que
si n no es primo par, lo factorizo en por lo menos 2 factores. Eso significa que no es primo, porque tiene más... No importa que cada uno de estos sea o no sea primo. ¿Está bien? Lo que sí importa es que lo pude factoriar con cosas que son distintas de 1. Entonces, eso significa que este caso también lo tengo pescado. O sea, siempre que yo tenga un número par, 2 elevado a ese número par menos 1 me va a dar un número compuesto. Y me queda un tercer caso que la verdad que no lo pensé, así que no sé si hay alguna forma de pensarlo o no. Porque además es un impar compuesto, no es que... Ah, pero un impar... No dije nada. A ver, Carlos. Quería ver la foto y ya te lo ves. Vos hiciste todos los valores. ¿Querés? La puedo compartir yo. Está revisada, me imagino, ¿no? No, pero yo puedo compartirla en el Jamboard rápido, así que la pongo. Está buenísimo, Carolina. Ahí está, Caro se tomó el trabajito de armar la tablita. La voy a poner en 2 partes porque se sale del Jamboard, pero la voy a duplicar y la pongo de un lado de arriba y un lado de abajo. Llegó hasta el 12, o sea que ahí se ve completa. Esta es la que está de este lado, es la segunda parte. Y en rojo están los que son primos. Nos dio primo de este lado, el que está en rojo, y el anterior es primo. 14 nos da compuesto. 32.767 no es primo, 15 no es primo. 131.071 no es primo y 17 sí es primo. Este es el caso como el 11, ¿sí? El 11 queda 2047 y para el 19 vuelve a pasar eso. Tendremos que ver qué pasa con 23, ¿no? A ver si vuelve a... no, pero yo lo que quería mirar eran compuestos impares, como el 15, que no me da 2 a la n menos 1, no es primo. Ese es el que me estaría faltando mostrar. Así que bueno, avanzamos bastante de todo lo que se podía decir porque ya tenemos unas cuantas posibilidades de mostrar lo que queríamos, pero nos está faltando una cuestión importante. Si tenemos un impar compuesto, si 2 a la m menos 1 y m es un impar compuesto, me da
A ver, si n no es primo y 2 a la n menos 1, lo que tendríamos que ver sería, podríamos llegar a encontrar un ejemplo acá de algún número que fuera no primo como 15 y que de este lado me diera primo, pero yo creo que no funciona. Pero bueno, tampoco estamos en condiciones con las herramientas que tenemos de determinar, de justificar qué es lo que pasa ahí.